Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches. ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarlos de nueva cuenta. Un placer estar con ustedes. Tenemos hoy, esta noche, una charla muy interesante en compañía de un gran especialista. Me refiero al señor Elvis Mamani, que se conecta en vivo y en directo desde Lima, Perú, para compartirnos un poco de su visión profesional de trabajo, de lo que ha estado desarrollando en los últimos años y que se titula el día de hoy Estimación de costos de construcción de proyectos de infraestructura basados en el modelo BIM. Elvis, muy buenas tardes, noches, ¿cómo estás? Muy bien, aquí contento de participar en esta exposición y agradecer pues a Lean Construction México por el tiempo. Bueno, a continuación voy a presentar lo que es estimación de costos de construcción de proyectos de infraestructura basados en modelos BIM. Básicamente infraestructura vial. Lo que vamos a tocar ahora son temas introductorios para ya luego poco a poco meternos de lleno en lo que es el tema de estimación de costos utilizando modelos. Tocando un tema de antecedentes, el ciclo de vida de un proyecto de construcción en el cual se muestra a continuación es una adaptación del AAC del año 2005, en el cual se divide básicamente en dos fases, ¿no? Una fase de definición y una fase de ejecución. Los modelos BIM se pueden utilizar a lo largo, digamos, del ciclo de vida de un proyecto de construcción. Y el nivel de información y el nivel de detalle que contengan estos modelos va a depender de la información que tú tengas en la mano, ¿no? Y en la fase en la que te encuentres y cómo es que los uses de acuerdo a los objetivos que tú establezcas en tu organización para ese proyecto. Entonces, el modelo BIM presenta elementos que organizan espacialmente la información del proyecto. Por ejemplo, un pequeño ejemplo es un puente. Un puente está constituido básicamente por su tablero, sus estribos, los accesos. Entonces se hace un desglose de esa estructura y se puede hacer modelos de cada uno de esos elementos. Bien, es un proceso informático para comunicar la intención del diseño. Si bien es cierto que en un proyecto de construcción civil participan varios especialistas desde la etapa de estudios básicos, que es recolección de información básica, a una etapa de desarrollo de ingeniería. Quienes desarrollan esa ingeniería necesitan diseñar esa infraestructura para solucionar ciertos problemas. Entonces, ellos, ¿cómo comunican ese diseño? Pues, a través de un modelo BIM, ellos van a comunicar de manera tridimensional esta intención de diseño. Por otro lado, BDC es el uso de todos estos modelos proporcionados por diferentes partes interesadas del proyecto para lograr los objetivos de la construcción. Es una construcción virtual donde se ensamblan todos los modelos de diferentes especialistas pues en diferentes sectores y se ha desglosado, por así decir, a un proyecto. Y se hace, pues, entre comillas, lo que le conocen como un modelo federado. Entonces, el concepto de BIM para infraestructura, BIM significa construir dos veces. La primera vez es virtualmente, ¿no? Y en esta construcción virtual, lo que se trata es de resolver los posibles problemas que se pudieran generar durante una ejecución de obra in situ. Es una representación digital de las características físicas y funcionales de un activo de infraestructura. El proceso de desarrollar una representación 3D virtual precisa, rica de datos, de los elementos existentes y propuestos pertenecientes a un proyecto de construcción programado. Si bien es cierto, se hace el modelamiento de los digamos, elementos que componen al proyecto que van a ser diseñados, también se tiene que modelar los elementos existentes, ¿no? Lo que se le conoce como el modelado de las condiciones existentes. Por ejemplo, en un proyecto de infraestructura vial, esa carretera, un ejemplo, una carretera va a atravesar ciertos terrenos y capaz en uno de esos tiene interferencias con algunos servicios públicos, por ejemplo, de algún poblador que está aledaño a esa carretera. Entonces, se tiene que modelar las condiciones existentes para poder solucionar ese problema antes de que se genere una construcción real. Sirve como un recurso de conocimiento compartido para obtener información sobre un activo de infraestructura.
premisa básica, colaboración de diferentes stakeholders en diferentes fases del ciclo de vida de un proyecto. Ahora, Building Information Modeling no solamente es modelar, ¿ok? No solamente es modelar, también se tiene que hacer una gestión. Entonces, hay ciertas tareas que se hacen de modelamiento, pero también hay ciertas tareas que se hacen en la parte de gestión. Por decirlo así, aquí digamos, en este slide, el tema de modelado incluye, ¿qué incluye? ¿No? Se necesita un software de modelado, ese software tiene que tener ciertas características, se tiene que tener identificado cuáles son los entregables clave, el desglose de elementos del modelo, conjunto de propiedades que se requieren, se tienen que establecer roles y responsabilidades, se tiene que definir los objetivos del proyecto BIM, y en base a esos objetivos del proyecto se tiene que establecer también los usos previstos del modelo. Se tienen más de 20 usos, 30 usos que se le pueden dar a BIM, pero no los voy a hacer uso de todos, ¿cierto? Porque sería ineficiente. Entonces tengo que definir qué usos son los que me sirven a mí para cumplir mis objetivos. Se tiene que establecer un cronograma de progresión del modelo, un seguimiento del proceso de modelado, y se tiene que trabajar en un entorno de colaboración, ¿no? Lo que lo conocen como el cloud o la nube. Por otro lado, la parte de gestión. En la parte de gestión se tiene que tener estándares de modelado, pues, librerías, familias, documentos, cómo se tienen que presentar los modelos, etc. Se tienen que desarrollar especificaciones del desarrollo. Tiene que haber una evaluación de la infraestructura tecnológica, ¿no? Cada cuánto tiempo se tiene que hacer pues un backup, se tiene que tener herramientas, se tiene que hacer una planificación estratégica. Si bien es cierto, se hacen mapas de procesos para los usos que se van a hacer en BIM, esos flujos tienen una duración, y lo que se tiene que hacer, digamos, en esta parte de gestión es reducir esos tiempos. El tema de requerimiento de datos, qué información requieren los modeladores para, digamos, su modelo final, ¿no? Se tiene que tener un lenguaje del contrato y la capacitación constante del equipo en cuanto a temas de gestión, modelamiento, entre otras cosas. BIM para el ciclo de vida de la infraestructura, pues básicamente es lo que tradicionalmente veníamos haciendo. Sin embargo, en esta etapa implementamos los modelos, ¿no? y algunos, digamos, metodologías para desarrollar el ciclo de vida, ¿no? La etapa de planeamiento, el tema de diseño conceptual, un diseño detallado, el tema de las adquisiciones, el tema de la construcción y los activos ya construidos, que pues son los productos después de realizar un proyecto, ¿no? Ahora, estos productos en el tema de infraestructura vial requieren una operación y requieren un mantenimiento a lo largo de su vida. Esta infraestructura no solamente acaba cuando el proyecto se entrega. Y las dimensiones de BIM para infraestructura, pues podemos establecer, se ha establecido 7 dimensiones de acuerdo al FHWA de 2020. Una dimensión que es la información, la data, 2D es el GIS, vector. Se tiene que tener en cuenta que los modelos que se realizan de BIM se realizan pues en ciertos lugares, ¿no? Y GIS lo que nos va a dar es la información de esos lugares. Por ejemplo, alguna construcción que se esté realizando en el momento, entonces esa información georreferenciada tiene que estar actualizada en tiempo real. El tema de la geometría, 3 dimensiones, el tema del cronograma 4D, la estimación de costos con el presupuesto 5D, el tema de sostenibilidad 6D, finalmente el tema de operación y mantenimiento 7D. Ahora, el procedimiento de planificación de ejecución de proyectos pues sigue 4 pasos de acuerdo pues, a la Universidad de Pensilvania, que ha establecido una guía para el tema de planeamiento de proyectos. Se tiene que identificar los objetivos del proyecto, y en base a esos objetivos se tienen que identificar los usos que le vas a dar para cumplir esos objetivos. Se tiene que hacer un proceso de la ejecución de los diseños BIM de ese proyecto, ¿no? O sea, mapas de procesos para cada uno de los usos. Se tiene que desarrollar un intercambio de información entre las diferentes especialidades o diferentes stakeholders que vayan a participar en este proyecto,
y se tiene que definir una infraestructura de soporte para la implementación de esta metodología, ¿no? Por ejemplo, un entorno común de datos, el tema de la infraestructura tecnológica, como son los hardware, los softwares, entre otras cosas. Entonces, estos 4 pasos: 1, identificar objetivos y usos de BIM. Los usos BIM lo pueden encontrar en este libro que es de libre acceso de la Universidad de Pensilvania. Es The Uses of BIM, ¿no? Donde se identifica que pues, se clasifican, ¿no?, en grandes grupos como recolectar, generar, analizar, comunicar, darse cuenta, entre otras cosas. Y a partir de cada uno se identifican para recolectar qué es lo que se tiene que hacer, ¿no? Capturar información, cuantificar esa información, monitorear, calificar, entre otras cosas que se tienen que hacer. Los usos BIM, por etapas del proyecto. Se tiene una etapa, bueno, en las fases, digamos, entre la definición y la ejecución, tenemos planificación, diseño, construcción, operación. Ahí podemos ver algunos de los usos que se tienen. Sin embargo, pues, dependiendo en qué fase del proyecto yo me encuentre, voy a hacer los usos que le correspondan. Ahora, este ejemplo es muy general. No necesariamente se van a aplicar todos los usos que se muestran, sino los que me permitan a mí cumplir los objetivos de mi proyecto. ¿Ok? Por eso es muy importante definir los objetivos del proyecto. Y, por ejemplo, vemos los usos BIM, el tema del proceso de colaboración, un proyecto de infraestructura vial. ¿Qué usos se le podría dar, ¿no? El tema de automatización de maquinaria, secuencia 4D y programación de obra, el tema de estimación de costos, documentación, simulación de la construcción, visualización. Y dentro de los usos en la etapa de diseño, el análisis estructural, el tema de los servicios públicos, el diseño geométrico de la carretera, un tema de captura real, pues puede ser una nube de puntos, tema de topografía, datos geoespaciales. ¿Okay? Y aquí se muestra cómo se debería manejar los usos BIM, ¿no? El uso BIM no solamente se le tiene que mencionar, se tiene que hacer una descripción, se tiene que identificar sus valores potenciales, los recursos que se requieren y las competencias del equipo que se requieren en el equipo, ¿no? Entonces, si yo tengo identificado que mi equipo tiene ciertas competencias y le faltan ciertas competencias, entonces yo tengo que capacitar a mi equipo. Tiene que estar en constante capacitación. Por ejemplo, estimación de costos, ¿no? ¿Cuál es la descripción? Es un proceso en el cual el modelo BIM puede ser usado para generar un metrado preciso y una estimación de costos en etapas tempranas de diseño. Los valores potenciales, una estimación precisa de las cantidades, de los materiales, estimación de un presupuesto bajo ciertas condiciones, etcétera, etcétera. Los recursos requeridos, pues se requiere un software, ¿sí?, para el tema de la estimación basado en el modelo, software de autoría de diseño y cost data, ¿no? Base de datos de costos. Si bien es cierto, una empresa constructora, pues que digamos ha ejecutado puentes por más de 10 años, tiene una base de datos extensa en cuanto al tema de estimación de costos, al tema de ratios en cuanto a cada elemento de un proyecto. Y eso puede servir para enlazar con los metrados que se puedan generar a través de estos modelos. Entonces, para hacer eso, aquí se muestra un ejemplo de hoja de trabajo de selección de uso BIM, ¿no? Se identifican los usos BIM, qué valor para el proyecto tiene ese uso, alto, medio, bajo, cuál es la parte responsable que va a hacer uso valga la redundancia, de ese uso BIM, el contratista, el gerente, el diseñador, pues, un subcontratista. ¿Cuál es el valor para esa parte responsable? ¿Y qué calificación de capacidad tiene esa parte responsable, ¿no? En escala del 1 al 3 podría decirse, pues, cuenta con los recursos, esa parte responsable tiene las competencias, tiene la experiencia. A veces, muchas veces se tienen contratistas pues, que le solicitan en una etapa temprana que implemente el tema de la metodología BIM. Sin embargo, tiene recursos, competencia medianamente, pero experiencia no la tiene. Entonces, en base a identificar, digamos, su situación o su estatus, se tiene que pues, sugerir o implementar qué recursos requiere, ¿no? Requiere softwares, requiere capacitación,
y en base a eso pues se identifica si se va a hacer uso o no, pues valga la redundancia de ese uso BIM. Sí, no, quizás, tal vez, y se tiene que hacer una reunión donde participen todos, ponerse de acuerdo de los más de 25 usos que se puedan tener, digamos, definidos para ese proyecto, cuáles yo voy a usar que me ayuden a cumplir los objetivos de mi proyecto. Diseño del proceso de la ejecución de proyectos BIM. Aquí, por ejemplo, se muestra un marco de trabajo de evaluación del cuadro de mando de BDC de la Universidad de Stanford, el cual lo divide en 4 áreas: el tema de planeamiento, adopción, tecnología, desempeño. Por ejemplo, en planeamiento está dividido en 10 divisiones, de las cuales solamente mostramos objetivos, estándares, preparación, luego se dividen en más: gestión de objetivos, guías, gestión de proyectos. Entonces, si tu empresa que va a implementar la metodología BIM le vas dando ciertos, digamos, notas o, o calificaciones, y para identificar qué es lo que te falta, ¿no? ¿Qué es lo que le falta a tu equipo de trabajo? Aquí, por ejemplo, se muestra un mapa de proceso general para un proyecto de infraestructura, que es un nivel 1, donde se tienen los usos BIM. Aquí se muestra el intercambio de información que va a haber en el ciclo de vida de un proyecto en la fase de diseño. ¿Okay? Se tiene que manejar un mapa de procesos para las diferentes fases. En esta etapa de diseño, por ejemplo, se tiene que validar un programa, o sea, un cronograma en el cual se va a elaborar el expediente técnico o el expediente o la ingeniería de detalle, ¿no? Se hace un diseño esquemático. ¿Para eso qué se requieren? ¿Qué información se requiere? Se requiere estudios básicos, se requiere un modelo del programa a nivel, digamos, esquemático, ¿no? Se tienen modelos de diseño vial, modelo hidráulico, modelo estructural, modelo de geotecnia, si se requieren algunas obras, por ejemplo, muros de contención, o muros gaviones, perdón. Y para ello pues se puede realizar la estimación del costo, pero a un nivel de diseño esquemático. ¿Quién es responsable? El especialista de costos. ¿Qué uso se le va a dar? Estimación de costos, el tema de realización de la coordinación 3D en la etapa de diseño esquemático, desarrollo de un prototipo virtual en la etapa de diseño esquemático, la creación del modelo 4D, realización del análisis de ingeniería. Bueno, en esta etapa de análisis de ingeniería entra pues el especialista en pavimentos, de geotecnia, hidrología, estructuras, diseño geométrico, entre otros. Luego de ello se tienen los temas de diseños esquemáticos para la estimación de costos, modelo 4D, modelo de análisis de ingeniería, 3D, prototipos, entre otras cosas. Se pasa a una etapa de desarrollo del diseño, ya digamos en una etapa de ingeniería de detalle, ¿no? Donde ya se tiene mayor información, donde la parte esquemática ya se ha definido. Por ejemplo, digamos, en una carretera que va a atravesar pues una quebrada, se tiene que colocar una obra de arte para que no dañe la carretera. Puede ser un badén, puede ser una alcantarilla. Entonces, ahora, digamos que se ha optado por la alcantarilla, ¿no? De acuerdo a las condiciones que existen. Esa alcantarilla, ¿qué va a ser? ¿Una TMC o una tubería metálica corrugada, o va a ser un marco de concreto armado? ¿Cuál de las dos opciones? Dependiendo del caudal, dependiendo de las condiciones existentes, si la alcantarilla está bien enterrada o es casi superficial con la rasante de la carretera. Entonces, todo eso se define en esta etapa de diseño esquemático. Una vez que se ha definido eso, por ejemplo, una alcantarilla de marco de concreto armado, ya se ha definido su geometría. Ahora vamos a definir los aceros, ¿no? Ya está definido su posición, está georreferenciado, cerrado. Ahora necesitamos diseñarlo porque va a estar sometido a cargas vehiculares. Entonces ahí entra el especialista en estructuras, puentes y obras de arte a realizar el diseño de esa alcantarilla. Empieza a detallar y se genera un modelo ya a nivel de detalle, ¿no? Ahora, todos estos modelos para una carretera que se desarrollan, por ejemplo, muros de contención, puentes, alcantarillas, badenes, el propio pavimento, el diseño geométrico del pavimento, algunos banquetas que se tienen que hacer cortes en los taludes de las carreteras para el tema de estabilización. Todos los modelos se consolidan y a través de esos modelos ya se tienen que emitir documentos de construcción, ¿no?
Esos documentos de construcción son planos, pueden ser especificaciones técnicas, que se tienen que hacer reuniones con los especialistas, se tienen que definir eso, el tema de los metrados, la estimación de cantidades, y en base a esa estimación de cantidades, pues obtener un presupuesto. Finalmente, se hace una construcción virtual, por ejemplo, aquí el desarrollo de prototipo virtual, en el cual se ensamblan todos los modelos y se hace una construcción virtual para que verificar si realmente los modelos o la construcción de cada elemento de la carretera va a cumplir los objetivos de esa carretera, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el objetivo de una alcantarilla? Pues dejar que drene el agua de una quebrada, por ejemplo. Todo esto genera documentos, ¿ya? Documentos que se tienen que intercambiar. Pues eso se hace en un entorno común de datos, en la nube. Esto se compila, es un compilar el modelo de registro y se pasa a una etapa ya de construcción, ¿no? Se etapa a un contratista, se le pasa para que él pueda pues, elaborar su ejecución de obra. Ahora, comentar de manera, digamos, superficial, que este modelo que se ha desarrollado es a nivel de desarrollo de ingeniería. Ahora, en una carretera no es lo mismo que hacer una edificación. En una carretera, cuando pues se licita y un contratista gana esta carretera, se tiene que hacer un replanteo de todo esto, ya de todo esto que se ha construido de manera virtual. En esa etapa de replanteo puede que algunas obras de arte, algunos puentes cambien ligeramente sus posiciones o quizás hasta sus diseños. Pero eso se va a hacer en base al replanteo de obra. Después de hacer ese replanteo en obra, se tiene que pues ese modelo ir acompañando para hacer pues los modelos as-built que van a quedar ahí, ¿no? Entonces se hace una actualización de los modelos para finalmente tener yo un modelo virtual de mi proyecto tal cual ha sido ejecutado y que me sirva a mí como un activo y que durante la etapa de operación y mantenimiento yo pueda usar ese modelo, ¿no? Por ejemplo, necesito hacer el reemplazo de una alcantarilla. A ver, tengo el modelo BIM del cual ha sido as-built, ¿no? El ya construido. Entonces, ese modelo me permite identificar cómo es las características de esa alcantarilla que ha sido destruida, para poder yo pues, repararla o quizás construir una nueva, ¿no? Más adelante durante la etapa de construcción y mantenimiento, de operación y mantenimiento, ¿no? Y luego tenemos otra etapa, bueno, ya hemos tocado las dos, la fase de desarrollar intercambio de información. Ahora, dependiendo en qué dimensión, entre comillas, te encuentres de BIM 3D, 4D, 5D, 6D, tú vas a hacer pues, el uso de los niveles de desarrollo, ¿no? Modelo masivo paramétrico, parámetros analíticos, un detalle general del modelo, parámetros generales, un 4D, necesito un lot 200, un lot 300 me puede servir para hacer un 4D y quizás para un 5D. Y para un 5D, pues el lot 400 es ideal, ¿no? El ciclo de vida un lot 500. Aquí se muestra un desglose de los elementos del modelo, ¿no? Así como cuando hacen sus proyectos de construcción de manera tradicional y hacen un WS, de manera similar, digamos, se tiene también que hacer un desglose de los elementos del modelo, ¿no? El Model Element Breakdown. Aquí se muestran algunos que se ha hecho desglose en el proyecto de infraestructura vial. Y se tiene que hacer una matriz, digamos aquí, en la cual se identifican el diseño esquemático, desarrollo de diseño detallado, documentos de construcción, el nivel de desarrollo que va a tener en la etapa de diseño esquemático, el nivel de desarrollo que va a tener en el diseño detallado, nivel de desarrollo que va a tener en la etapa de generación de documentos de construcción, y así puede ser para la etapa de ejecución de obra, para la etapa de operación y mantenimiento, etc. Aquí en este ejemplo vamos a tomar el tema de diseño esquemático, ¿no? Tenemos un proyecto, en el nivel 1 tenemos el drenaje, nivel 2 drenaje transversal. Ahora dentro del drenaje transversal tenemos la alcantarilla de marco de concreto armado de 2x2 que está ubicado en el kilómetro 0 más 422, el cual esa alcantarilla ha sido desglosada, ¿no? Ha sido desglosada en su marco, en el cabezal de entrada, cabezal de salida, emboquillado de entrada, emboquillado de salida, la zanja de entrada, zanja de salida. Para una etapa de diseño esquemático, lot 200, ¿está incluido o no está incluido dentro del proyecto? Sí, sí está incluido. El grado de detalle, aquí
C se le va a colocar que solamente requerimos algo esquemático de este proyecto. Y pues la parte responsable es hidrología hidráulica, ¿no? HID, que se tiene una leyenda ya que establecer a la hora de hacer esta matriz. Aquí se tiene otra alcantarilla de otras dimensiones, ubicado en otro kilómetro, ¿no? También se desglosa. Ahora, no todas las alcantarillas, digamos, van a tener el mismo desglose. Algunas tendrán zanjas, algunas no tendrán zanjas, pero en general tienen pues un marco, un cabezal de entrada y un cabezal de salida. En BIM, los datos están asociados con elementos digitales específicos contenidos en el modelo, ¿no? Entonces, digamos, si hacemos un match entre lo que se llama nivel de desarrollo y lo que se le llama las fases dentro del proyecto de construcción durante la ejecución, tenemos definición y construcción, tenemos la etapa conceptual, lo cual podríamos hacer un match con un lot 100, esto es, la etapa preliminar, lot 200, una etapa de diseño final, un lot 300, y en la etapa de pues, documentos de construcción o en tema de fabricación, un lot entre 350 y 400. Esto es, digamos, un pilar de un puente, una obra de arte que pertenece a una carretera. Ahora, para la infraestructura vial, pues este es un ejemplo del lot 100, donde se definen los ejes de la carretera, los anchos de la vía. Un lot 200 podríamos decir, donde ya tenemos un poco más de información, en el cual, por ejemplo, aquí tenemos conceptos de drenaje, ¿no? Aquí va a haber una alcantarilla, sí, esquemáticamente lo sé, pero no sé qué tipo de alcantarilla será. ¿Será una alcantarilla de marco de concreto? ¿Será una alcantarilla de tubería corrugada metálica? No lo sé, pero solo sé que va a haber una alcantarilla, ¿cierto? Para que deje pasar el agua en esa zona. Y en un lot 300, 400 yo ya he definido qué tipo de alcantarilla va a ir, ¿no? En ambos casos ya son dos alcantarillas de marcos de concreto. Ya tengo información de mi carretera, el tema de la señalización, seguridad vial, las barreras, eh, la pintura, por ejemplo, aquí, etcétera. Y un lot 500 que es el as-built, ¿no? Tal cual ha sido construido. No muchas veces lo que se ha hecho en la etapa de ingeniería de detalle, o de hecho los documentos de construcción, termina siendo esto, ¿no? Ya digamos en la ejecución de obra, ya in situ se ha encontrado pues que el terreno, por ejemplo, excavando en esa zona es malazo, entonces se va a tener que cimentar a mayor profundidad, por ejemplo, en una zona de un estribo de un puente, ¿no? Cosas así, se me ocurre. Definir la infraestructura de apoyo para la implementación de BIM, ¿no? Tiene un entorno común de datos. Tiene que tener, de acuerdo al ISO 19650, un trabajo en curso en la cual la información del desarrollo por su autor o equipo de trabajo no siendo visible ni accesible a nadie más que por ese equipo, ¿no? Ese equipo de trabajo, equipo de trabajo, equipo de trabajo. Una vez que se cierra esta parte, se tiene que haber una etapa de control, revisión y aprobación. Revisión A, revisión B, revisión C, luego pasa a una etapa de revisión 0, si hay algún cambio, revisión 1, etc. Ahora, compartido, información aprobada para compartir con otros equipos de trabajo y de desarrollo o con la parte contratada. Hay una etapa de revisión y autorización, luego se publica, ¿no? Información autorizada para el uso en la fase de diseño, construcción o gestión de activos. Finalmente, archivado, ¿no? Diario de transacciones de información proporcionando el seguimiento del desarrollo de contenido de información. Ya ese documento ya está sacramentado. Dentro del entorno común de datos, aquí muestro un ejemplo, por si acaso es un ejemplo, Autodesk Construction Cloud, que te puede servir para la etapa de diseño, planeamiento, construcción y operación. También está el Trimble Connect, dentro de los entornos comunes de datos más potentes, pero dependiendo, pues, a cuáles son los objetivos de tu proyecto, pues tú haces cuál de los dos entornos comunes de datos satisfacen tus necesidades, ¿no? u otro entorno común de datos que puede existir dentro del mercado. Particularmente, aquí nos gusta trabajar con Autodesk porque, por un tema de interoperabilidad, ¿no? Cuando nosotros tenemos diferentes modelos de un proyecto de infraestructura vial, intercambiamos información. Ahora, estos modelos, pues, digamos, en Autodesk trabajamos en el 2021, versiones de 2021, cuando pasamos de un InfraWorks a un Civil 3D o de un Civil 3D a un InfraWorks, la cantidad de información que se vaya a perder tiene que ser mínima, ¿ya? Incluso dentro del mismo
Autodesk, pasar de un software, digamos, de un programa a otro programa, se pierde información, ¿no? Pero esa información tiene que ser mínima. Ahora imagínense, pues, pasar de un programa de aquí a otro que no sea Autodesk, se pierde información. Sí se puede hacer, no digo que no se pueda, pero para evitar, digamos, esos riesgos de pérdida de información, nosotros preferimos trabajar en una misma plataforma por tema de interoperabilidad. Aquí, por ejemplo, para la etapa de levantamiento topográfico, utilizamos modelado de las condiciones existentes, un levantamiento con drones, y ese levantamiento de drones o de nube de puntos con el drone, utilizamos un software que es el Recap Pro para visualizar cómo está el proyecto actualmente, ¿no? Luego, sobre ese proyecto podemos generar alguna topografía o curvas de niveles preliminares. Podemos utilizar un Autodesk InfraWorks para proponer de manera conceptual la carretera y algunas obras de arte que podrían estar contenidas dentro de esta carretera o infraestructura vial. Una vez que también se puede hacer un levantamiento topográfico a un mayor nivel de detalle, pues, o en alguna poligonal de apoyo que utilizan con láser, ya pasa a un civil 3D. Para la etapa de documentos de detalle, ya utilizamos el Revit para modelar puentes, muros, alcantarillas, badenes, buzones, entre otras cosas, que son particulares, ¿no? Esto de Revit no es para modelar toda la carretera, por si acaso, solamente es para modelar los componentes de la carretera. Luego integramos el Autodesk Civil 3D, que nos da pues el diseño geométrico de la carretera a través de los assemblies, el corredor, con los modelos que se han generado en Revit, en el programa de InfraWorks, ¿no? Ahí se tiene un diseño virtual y construcción virtual, que es Autodesk InfraWorks, donde es un proceso iterativo, ¿ya? Esto siempre es iterativo. Y para la detección de interferencias dentro, por ejemplo, de un puente, que es algo muy, muy particular, utilizamos Navisworks Manage. Y otra vez podemos volver al Autodesk Recap Pro para pues introducir nuestras obras de arte, ya sean muros, alcantarillas, del archivo Revit. Y algunas cosas que son bien sencillas las podemos tratar incluso en AutoCAD, ¿no? Cosas, vincular elementos, entre otras cosas. Ya queremos ver temas de visualización, el 3ds Max, Basic Tracking, entre otras cosas. Y todo esto se hace pues a través de un Autodesk Docs, ¿no? Donde se guarda la información. Es una colección disponible de Autodesk Construction Cloud. Y el flujo de trabajo, en este caso de un puente, es iterativo, ¿ya? Por ejemplo, este puente se ha modelado en Revit, todos sus componentes, ¿ya? Donde va a estar establecido, pues tiene que haber los accesos, ¿cierto? Las zonas por donde pues, los vehículos van a pasar la transición de una carretera hacia el puente. Entonces hay unos accesos que eso lo hacemos con un civil 3D. Integramos esta información pues a través de un Autodesk Navisworks para ver un clash detection o detección de interferencias que se pudieran generar. Y también lo integramos a través de un InfraWorks para ver cómo es que el proyecto termina siendo construido de manera virtual. Y aquí, por ejemplo, muestro que la pintura se está colocando encima del acceso que pues es la parte del terraplén, lo cual no es correcto, ¿cierto? Y esto pues nadie se daba cuenta hasta que lo modelamos en 3 dimensiones. Dijimos, oye, pero ¿por qué estás colocando la pintura sobre el relleno? No, o sea, la pintura solamente va sobre el pavimento, está aquí, ¿no? Entonces se corrigió, se actualizó, entre otras cosas. Otro que vamos a ver más adelante, les voy a mostrar. Ya. Ahora vamos a hacer un ejemplo aplicativo de todo lo que les había mostrado. Voy a mostrar aquí la WS de la fase de construcción de un puente. Es un puente de 45 metros de luz, el cual está pues, dividido en puente, valga la redundancia, el cual tiene obras preliminares, temporales, subestructura, los estribos, superestructura, el tablero, la losa de aproximación, varios, pues los apoyos, la baranda, entre otras cosas. El tema de los accesos, que se tiene que generar movimiento de tierras, obras de arte y drenaje, si es que hay algunos muros que se van a colocar a los costados, tema de pavimentos, el tema de la señalización, la defensa ribereña, si es que se requiere, dependiendo de los caudales que ha definido
que se tiene para ese puente y que ha definido el especialista en hidrología hidráulica, si, pues, si es muy caudaloso, si hay algún fenómeno, por ejemplo, el fenómeno del Niño, si se va a requerir o no esa defensa ribereña. Y el tema de la protección ambiental, señalización ambiental, programa de monitoreo, cierre de obra, compensación de obras auxiliares. Aquí se muestra un mapa de proceso de análisis estructural para un puente, en el cual la información de referencia son los datos del suelo, cargas sísmicas, cargas de viento, cargas vehiculares. Esa información a mí me sirve para iniciar mi proceso de análisis estructural. Entonces, yo en mi modelo de análisis estructural, ¿qué requiero? Esa información de referencia, y aparte, dentro del intercambio de información con los otros especialistas, requiero que el especialista en hidrología hidráulica me pase un modelo hidráulico, porque es él quien me define la luz de mi puente. ¿Ya? Entonces él me va a definir la luz de mi puente y se va a generar un modelo hidráulico, ¿ya? Preliminar. Entonces se genera una disposición estructural, ¿no? Dependiendo de la luz del puente, pues se dirá, oye, no, este puede ser un puente losa, un puente viga losa, un puente arco, un puente metálico, postensado, etc. Entonces eso va a depender de lo que se vaya a definir en el modelo hidráulico. Se genera un modelo de diseño estructural, ¿no? Entonces hay un intercambio de información, ya se tiene un modelo estructural, pero a nivel de borrador. Esto se exporta a un modelo de aplicación de análisis estructural, pues que me ayude a mí a realizar un análisis. Puede ser pues un CSI Bridge, un SAP 2000, un Robot Structural Analysis, entre otras cosas. Se analiza el modelo. Responsable ingeniero estructural. Se tiene un modelo de análisis estructural, no de diseño, que son totalmente diferentes. Ahora, ¿es el sitio aceptable y disponible? Por ejemplo, el puente donde yo lo voy a colocar, pues los predios aledaños están liberados, o hay algún vecino por ahí que tiene su terreno y que le perjudique el hecho de que yo construya mi puente. Se le ha comprado esos terrenos y se le ha compensado, etcétera, etcétera. Si es sí la respuesta, pues se pasa a esta tarea, ¿no? Que es exportar el modelo de aplicación de diseño estructural y se hace la actualización del modelo de diseño estructural y se tiene finalmente un modelo ya de diseño estructural. Ahora, si la respuesta es no, pues se regresa al inicio del proceso, se propone un modelo hidráulico que pues, pueda cumplir las necesidades que se hayan generado en las condiciones existentes y otra vez pues, el proceso sigue su flujo, ¿no? Se finaliza el proceso. Ese es un uso BIM que se le puede dar. Aquí esta es la plataforma BIM para infraestructura que nosotros utilizamos. Utilizamos un Civil 3D, un Revit, un Infraworks. Cómo viaja la información de un software a otro software. No es que vaya a viajar pues, en un tipo de archivo en común. O, por ejemplo, para pasar de aquí a aquí, ¿qué necesito? Que esté en DWG. Para pasar de aquí a aquí, que tiene que estar en XML. Para pasar de aquí a aquí, tiene que estar en FBX, cosas así. Temas de coordinación de modelo. Y aquí el flujo de trabajo del diseño de un puente, ¿no? Aquí trabajamos con Infraworks para un diseño preliminar conceptual. Luego con el Civil 3D, pues establecemos las condiciones existentes de ese puente. Y con la información del especialista de hidrología hidráulica, se propone un diseño estructural, pues se pasa a un Navisworks, donde se hace un clash detection, identificación de interferencias, entre otras cosas. Finalmente, se actualiza el modelo en Revit y a través de ese modelo yo ya puedo emitir documentos de construcción, ¿no? Los planos, puedo emitir estimación de cantidades metrados a partir ya de ese modelo cerrado, ¿no? Aquí está el modelo del puente Revit, el modelo de la subestructura, modelo de la superestructura, algunos detalles de la parte del postensado, el tema de los detalles de los apoyos de neopreno, las juntas, la baranda, de los topes sísmicos, pues es un puente que está ubicado en una zona sísmica, ¿no? Y aquí muestro el mapa de proceso de modelado 4D. De la misma manera que yo hice un uso de análisis estructural, también puedo hacer un uso del tema de modelado 4D. Y para mi modelado de 4D, ¿qué información tengo de referencia? Información de productividad, tiempos de entrega,
qué usos, dentro de ese uso, qué procesos voy a tener, colocar secuenciación y flujo de construcción, preparar, ajustar el cronograma, establecer el intercambio de información que se requiere, requieren los modelos 3D que componen, pues por ejemplo, a ese puente. Se tiene que crear un nuevo o modificar el modelo 3D anterior, se tiene un cronograma borrador, un preliminar, ¿no? Luego ese cronograma, pues se hace una reunión con todos los especialistas, por eso acá dice todas las disciplinas donde trabajan, para establecer los procesos constructivos. Aquí se tiene que involucrar a tanto la parte que hace el diseño y a la parte que, pues, que va a ejecutar, que es el contratista. Se vinculan los elementos 3D a actividades, ¿ok? Se valida la precisión del modelo 4D. ¿El modelo es correcto? Sí. Pasa a revisión de modelo 4D, cronograma. Todas las disciplinas la tienen que revisar en conjunto. Si tiene un modelo 4D borrador. Si no, pues regresa a la etapa anterior. Y una vez que se tiene ese cronograma, pues hay que optimizarlo, ¿no? Ahora, ¿ese cronograma está optimizado? No, vuelve al proceso anterior. ¿Está optimizado? Sí. Una vez que esté optimizado, se tiene un cronograma y se tiene un modelo 4D. Listo, finalizado el proceso. Entonces, ese es otro uso que se le puede dar a BIM. Aquí se muestra un cronograma enlazado a un modelo que se ha hecho con Power Project. Es un software que nos ha permitido a nosotros trabajar para hacer un modelado 4D. También lo hemos hecho en Autodesk Navisworks. Aquí voy a hacer una simulación 4D. Y aquí se puede mostrar, ¿no? A ver. Creo que no está corriendo el video. Sí, ahora sí. Es una simulación en 4D del puente que les acabo de mostrar. Se puede observar pues, el proceso constructivo, ¿no? El orden, el ensamble de las actividades que se han identificado, los modelos que se han ensamblado de esas actividades. Pues aquí tenemos una simulación en 4D. También podemos definir, asociarle costos y hacer un modelo BIM 5D. También se ha hecho. Y listo, ¿no? Se tiene un modelo 4D, 5D también. Aquí están las tareas asignadas, asignados a modelos y los costos, ¿no? Pues es un nivel, a nivel 1, se podría decir, ¿no? A nivel no tan detallado. Podríamos detallar más, sí, pero este es un ejemplo de ello. Aquí mostramos un mapa de procesos de estimación ya de costos, ¿okay? De estimación de costos, donde hay un intercambio de información, perdón, de referencia, que es reporte de costos, modelo, método de análisis. ¿Qué método de análisis voy a utilizar? Establecer estimación de costos. ¿Quién es el responsable? El especialista de costos, ¿cierto? Ajustar BIM para despliegue de cantidades. ¿Qué requiero? Los modelos 3D. ¿Modelo listo para análisis de despliegue de cantidades? Sí, no. Entonces va pasando el flujo, ¿no? Exportar BIM para análisis, desarrollar cronograma de cantidades, revisar las cantidades, si las cantidades están dentro del rango que se consideran para ese tipo de proyectos. Si los resultados son aceptables, pues pasa un sí, se hace un despegue de cantidades para ensambles o lo que se le conoce como metrado, ¿no? Evaluar método para la construcción, se tiene que definir qué método se va a tener para la etapa de construcción. Organizar las cantidades hacia datos de costos. Para eso yo requiero una gran cantidad de base de datos de costos, ¿no? No es lo mismo construir una carretera en la costa, en la sierra, en la selva, o en la ciudad, o en una zona rural o urbana, ¿no? Es muy diferente. Las condiciones existentes pueden impactar en el costo de diferentes maneras. Por eso se tiene que tener base de datos de costos. Calcular costos a partir de las cantidades, revisar los costos, los resultados, incorporar contingencias, los gastos generales a ese presupuesto. Y si el resultado está de acuerdo a los objetivos o el costo objetivo de ese proyecto, pues se finaliza el proceso. Y si no, pues se tiene que evaluar la cantidad de costos en conjunto con un especialista en costos. Y se tiene una estimación de costos, pero a nivel de ensamble, ¿no?
Este es un diagrama de procesos de estimación de costos del AAC. ¿Okay? Este diagrama se tiene que implementar también, digamos, si quiero tener un uso bien de estimación de costos mucho más detallado. ¿Okay? Entonces, la información existe y lo que se tiene que hacer es implementarla. Aquí muestro las clases de estimación del AAC, la RP 98, donde se tienen 5 clases. Ojo, que el AAC lanza pues sus prácticas recomendadas para diferentes tipos de proyectos, ¿no? Este es un proyecto de infraestructura de transporte, que es la 98R18. No es lo mismo que para una edificación, ¿ok? Son, digamos, se les hace tratamientos totalmente diferentes. Aquí, dependiendo del nivel de madurez del proyecto, se le asigna una clase de estimado, el uso que se le vaya a dar, proyección conceptual, estudio de viabilidad, autorización o control, control de oferta, consultar presupuesto, qué metodología se usa para cada clase y cuáles son los rangos esperados de precisión, ¿no? A mayor información, los rangos de precisión son mucho menores, ¿no? Y aquí la definición de la ingeniería está relacionada con la precisión del estimado. Obvio, pues a mayor información yo voy a saber cuánto me va a costar mi proyecto. Si solamente sé que es una carretera que está ubicada pues en la sierra de 70 kilómetros y yo tengo pues en mi base de datos que por cada kilómetro ubicado en la sierra una carretera cuesta tanto, ¿no? Tantos dólares el kilómetro. Entonces yo puedo estimar, digamos, de manera, una clase 5 a juicio de expertos, cuánto podría costar eso. Pero yo no sé si en esa carretera van a pasar puentes, se van a requerir muros, se van a requerir alcantarillas. No tengo esa información en la etapa o en la fase de proyección conceptual, en la clase 5. A medida que voy obteniendo información, pues la precisión con la cual yo vaya estimando va disminuyendo. Aquí pues se podría utilizar un lot 100, un lot 200 nivel de desarrollo, un lot 300, 400, ¿no? La clase de estimado. Y aquí finalización de ingeniería. Conforme un proyecto de ingeniería va avanzando, esa estimación pues, se va acercando al presupuesto, digamos, entre comillas, real del proyecto, ¿no? Ya lo que vaya a costar pues se dará en la ejecución de obra, ¿no? Eso es lo que costó. Mientras tanto, sigue siendo un presupuesto. La cuantificación de materiales puede consumir del 50% al 80% del tiempo de un estimador. Aquí se hace una comparación en el cual este es un estudio de Olsen y Taylor del 2017, en el cual de manera manual pues le ha tomado 2085 minutos en la estimación de cantidades. Sin embargo, utilizando los modelos Revit solamente le ha tomado 340 minutos. ¿Ok? Entonces miren la diferencia que se tiene, ¿no? Del 50 al 80%. Entonces, el estimador de costos ya tiene un tiempo para pues participar o dar aportes al proyecto en vez de estar pues estimando las cantidades, ¿no? Pasando su tiempo estimando cantidades. Perdón. Por otro lado, Sao y Wang en el 2014 pues, han visto que el consumo de tiempo en un proyecto residencial de 28 pisos con un área de construcción de 80.000 metros cuadrados, al comparar el método tradicional de control de costos y el método de control de costos basados en BIM, pues aquí se ha pasado 114 horas y por el otro lado se ha pasado 74 horas. Ahora aquí también se ha medido el tema del entrenamiento con el software, ¿no? Se tiene más horas en entrenamiento usando modelos BIM, pues es más complejo. Sin embargo, aquí, pues entrenamiento de software, sistema tradicional, menos tiempo, porque no es tan complejo manejar ese tipo de softwares. Pero ya el tiempo no se mide, digamos, oye, ¿cuánto tiempo me va a tomar a mí capacitarme en ese software? ¿No? Tiene que medirse como un todo, ¿no? ¿Cómo es que la suma de todos esos tiempos me va a impactar a mí? Aquí tengo 114 horas invertidas en un método tradicional y aquí tengo 74 horas invertidas pues, en un método de control basado en BIM. Entonces, optimizamos los tiempos para, digamos, emitir información, o obtener información. Un pilar importante de un proyecto es la información de la estimación de costos. ¿Ya? El entorno del modelo BIM puede convertirse en el lugar de control para la información de costos de un proyecto. Yo puedo hacer ya usos digamos, de mi valor ganado en 3 dimensiones, podemos decir, ¿no? Muchas variables del proyecto, incluido el costo estimado del proyecto, dependen de los parámetros almacenados en los elementos BIM. ¿Ok? El elemento no solamente es tridimensional, sino almacena información. Aquí, en el caso que hemos mostrado, el puente,
muestro aquí una planilla que se obtiene a través del Revit, del metrado de concreto del estribo, por ejemplo, ¿no? Contrafuerte, cuánto concreto es, cuánto es el área, cuánto es el volumen, el ala izquierda, el ala derecha, la ménsula, la pantalla, el contrafuerte, entre otras cosas. Luego también puedo establecer a través de ahí, obtener el metrado de acero, ¿no? Por ejemplo, aquí en la zapata, solamente muestro estos dos cuadros, son muchos más cuadros. Tema en la cimentación, cuánto acero es que va, de 1 pulgada, de 5/8, de 3/4, y eso me sirve pues a mí para la hora de las adquisiciones, es decir, oye, las varillas, ¿de cuántos metros van a ser las que nos van a querer vender? Entonces, ¿cuántos metros voy a tener aquí? Necesito tantas varillas. Y incluso puedo, a partir de aquí, obtener información ya para armarlo en un taller, ¿no? Entonces, yo le paso los laminados, en un taller lo pueden ensamblar. Entonces, ya el desperdicio del acero se vuelve mínimo. Una estimación de costos es un establecimiento del costo más probable para un proyecto. Ojo, el más probable, por eso se llama un presupuesto. Para completar una estimación del proyecto debe tener un alcance definido. En la construcción este alcance está típicamente delineado por los dibujos y especificaciones. Sin embargo, ya utilizando la metodología BIM, y aquí vamos a introducir ya la palabra de modelos, ¿no? Es importante tener en cuenta que la estimación del costo de construcción es una representación estática lineal de un sistema dinámico no lineal, el cual es el proyecto de construcción. Los estimadores de costos deciden qué medios y métodos emplearán para producir el trabajo. Por ejemplo, en el puente que hemos tocado, para hacer yo el tablero, puedo tener dos alternativas. Puedo hacer un falso puente, que significa construir, pues, digamos, un relleno debajo del tablero, y puedo empezar a encofrar y luego vaciar mi concreto, luego anclar mi puente, mi tablero del puente, ¿no? U otra forma sería construirlo al costado de un estribo y luego hacer el izaje, ¿no? Ahí se tiene que hacer un tema de qué equipos se van a requerir para el izaje. Entonces, se tiene que definir qué medios y métodos van a emplear para producir ese trabajo, y en base a eso, pues, tus costos van a variar, ¿no? No es lo mismo hacer un falso puente que, pues, hacer un izaje y montaje de una estructura, de un tablero, de un puente. Los estimadores de costos deben producir nuevos parámetros cuando los modelos de los diseñadores son insuficientes para describir un elemento de trabajo, ¿ya? O sea, cuando un diseñador te hace alcance de un modelo, pues muchas veces no contiene la información necesaria. Entonces, el estimador de costos debe producir nuevos parámetros dentro de ese modelo. Ese modelo no es estático, no queda ahí, ¿no? Va pasando por niveles de desarrollo. Aquí se tiene un resumen de metrado y presupuesto usando modelos BIM, en este proyecto que les comenté de un puente. Lo de color verde dice, pues es enlazado a través del modelo BIM. Lo de naranja, pues no ha sido capturado en el modelo. No voy a modelar la movilización y desmovilización de un equipo, ¿cierto? Eso ya en base, tengo que hacer un análisis un poco mayor detallado, pues en unas hojas de cálculo, para obtener ese metrado y lo que me vaya a costar, ¿no? Y lo de amarillo, pues, bueno, si les presentara todo el presupuesto, son generados por una relación, ¿no? Si, es como una regla de tres. Si por esto me viene esto, ¿cuánto me vendrá por esto? Algo así. Ahora, respecto a lo que se ha enlazado en BIM, en un sistema tradicional, en el metrado, se puede ver las variaciones, ¿no? Por ejemplo, el tema de excavación tradicional, 2.973 metros cúbicos, y usando los modelos, 3.280. Entonces ahí, en el sistema tradicional estaba subestimando la cantidad de excavación. Y en algunos casos estaba sobreestimando ciertas cantidades. Finalmente, si multiplicamos ese metrado por el precio unitario que se ha definido, pues, en un contrato, a precios unitarios, por ejemplo, se pueden obtener los presupuestos. En un sistema tradicional, en este ejemplo, el presupuesto me ha salido de 955.000 soles, o lo que son, bueno, un aprox de, pues, casi $300.000, la construcción de la subestructura, lo que son los estribos. Por otro lado, al utilizar los modelos, me ha salido algo de 825.000 soles, o que es mucho menor que eso, ¿no? $250.000, digamos. En este caso, en el sistema tradicional está sobredimensionado en cuanto a presupuesto, ¿no? Tengo una diferencia de 100.000 soles en este proyecto. En algunos otros casos quizás esté subdimensionado. Entonces,
no vas a saber si estás arriba o abajo. Lo que te ayuda al modelo BIM es a hacer, digamos, a tener ese rango de precisión mucho más, ser mucho más preciso. ¿Okay? Aquí muestro un mapa de proceso para valorizaciones en obra. Ojo que los usos son los que tú quieras darles para los objetivos de tu proyecto, ¿no? Aquí este intercambio de referencia, el tema del proceso que ya les había explicado, pues bueno, para elaborar este flujo o este mapa de proceso, perdón, tú tienes que sentarte con quienes participan aquí, ¿no? En una valorización, ¿quién participa? El contratista, participa el supervisor, participa el cliente, en este caso lo llamado entidad, y todos los que involucrados en ese proceso tienen que participar para finalmente tener este mapa de procesos, qué información se tiene de referencia, qué información se va a generar para intercambio entre las partes, y finalmente se cierra el proceso. Entonces aquí muestro un modelo BIM para valorizaciones. El color celeste representaría si el elemento se encuentra valorizado. ¿Okay? Esos colores se definen, ¿no? El supervisor de obra lo utilizará para controlar las aprobaciones de pago hacia el ejecutor de obra durante la etapa de construcción. Aquí se tiene pues el color rojo representará lo que sí se planificó y no se ejecutó, el azul para lo que sí se planificó y se ejecutó, el verde para lo que no se planificó, pero sí se ejecutó. Pues tengo aquí un valor ganado, pero entre comillas tridimensional, ¿no? El contratista se encargará de colocar los filtros en el modelo BIM para posteriormente entregar un reporte de avance al supervisor del proyecto. Entonces, los usos que yo le pueda dar a BIM ya no solamente están en la etapa de diseño, ¿no? Están en la etapa de construcción, y dentro de la etapa de construcción el tema del seguimiento y control de los proyectos. Y si quiero hacer una visualización de modelos y laminados a través de un entorno común de datos, yo puedo tener aquí a la izquierda el modelo de un puente y a la derecha pues los laminados que se generan a través de ese modelo, y puedo visualizar, ¿no? Aquí en el entorno común de datos. Bueno, aquí solamente muestro como un screenshot. Aquí si selecciono el estribo izquierdo, si se dan cuenta, se pinta de un color y se pinta de ese color también todos los elementos dentro ya del plano. O sea, el plano no es estático, está enlazado con el modelo BIM. Eso dentro del entorno común de datos, obviamente. El modelo de la superficie que se hace en un civil 3D, el tema de la visualización del proyecto. Entonces, si ustedes pueden ver, esto ya es un, como le dicen, ¿no? Algunos le dicen modelo federado, ¿no? Es una construcción virtual de mi puente, donde el puente lo he hecho pues en un Revit, la defensa ribereña lo he hecho en un civil 3D, los accesos lo he hecho en un civil 3D, y así, ¿no? Esto lo podría dar un aspecto mucho mejor si es que con las ortofotos puedo trabajarlas aquí, ¿no? Aquí solamente trabajé con una información a través de un sistema tipo Google Maps o Google Earth, que se obtenía la información, y pues se modela y se ve cómo está el proyecto. Y aquí yo ya puedo visualizar desde todos los ángulos que quiera qué deficiencias tiene mi proyecto. Como les había comentado aquí, no es posible colocar pintura sobre el relleno, ¿cierto? Eso va sobre el pavimento. Otra deficiencia que habíamos encontrado en este proyecto era que aquí no estaba un muro, ¿no? Entonces, al no existir el muro en esta zona del acceso, pues el terraplén caía hasta la parte de la defensa ribereña y capaz en una crecida del río, pues se producía una socavación y eso hacía que, pues, que el acceso se cayera. Entonces, por lo tanto, en coordinación con los especialistas que han trabajado aquí, se ha considerado colocar un muro, ¿ok? Un muro. Por otro lado, también aquí se muestra que debajo del estribo, debajo del puente, la defensa ribereña no tenía una continuidad. En los planos habían colocado que solamente era derecha-izquierda, o quizás quien dibujó esto en un sistema tradicional, vamos a decirlo así, asumió que se entendía que la defensa ribereña iba a ir para todo lado, pero quien construye, el contratista, dice, no, en los planos solamente está aquí. En el plano no está la defensa ribereña debajo del puente. Yo construyo lo que está en el plano. Entonces, al nosotros reunirnos con el diseñador y el constructor, pues vimos que la defensa ribereña también tiene que estar debajo del puente, ¿no? Entonces, esos problemas que les estoy mostrando a continuación
se generaron en esta construcción virtual y se solucionaron y se actualizaron, ¿no? Se actualizaron los modelos en el Civil 3D, se actualizaron los modelos en el Revit, y otra vez, como este es un proceso iterativo, se actualizó para el tema de la construcción virtual, nos sentamos todos los involucrados, diseñador, contratista, cliente, y finalmente pues el proyecto se dio por cerrado desde la etapa de construcción virtual, se hicieron los laminados o los planos, y a través de ellos pues se obtuvieron los metrados, ¿no? Ya todo con las conformidades de las partes. Finalmente, las conclusiones, ¿no? El sistema es una plataforma de estimación de costos que permite asociar toda la información de costos con elementos BIM específicos. Se puede acceder a toda la información de estimación de costos a través de la visualización y manipulación de BIM, modificando los modelos BIM o elementos de trabajo adjuntos, como lo he demostrado. Este sistema de estimación se presta a una forma potencial de informes de costos altamente detallados. Finalmente, si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo, ¿no? Como esa frase de Albert Einstein. En base a lo que yo ya he vivido, digamos, al principio en el equipo donde trabajo, teníamos eso, ¿no? El miedo a implementar, el miedo a usar los modelos. Pero simplemente dijimos, vámonos, entre comillas, ¿no? Vamos de frente, así a lo que salga. Y fuimos implementando poco a poco, ¿no? O sea, nos atrevimos. No hay información de lo que habíamos hecho, no había, ni en español ni en inglés. Entonces tuvimos que nosotros desarrollarlas por nosotros mismos en cuanto a modelado, ojo, pero información en teoría sí había. Y en base a mi expertise, en un tema de implementación BIM, no empieces de adelante para atrás, porque tú vas a ver mucha teoría y te vas a aburrir. Y luego te vas a aburrir de la implementación. Lo que tienes que hacer es empezar de atrás hacia adelante. ¿Qué significa? Interactuar con los modelos, sacar información, obtener planos, obtener metrados. Ya, tú no tienes los estándares al principio, ¿sí? No tienes, los códigos, cómo vas a usar, no. Empieza de atrás para adelante. Una vez que ya estás conociendo el modelo, estás interactuando, estás trabajando de manera coordinada, estás haciendo uso de reuniones ICE, ya vas adoptando los estándares. Eso es la primera vez que tú implementas, ¿no? Una vez que pues ya te has fogueado, entre comillas, con el proyecto de atrás para adelante, ya empiezas a entender por qué es que sirve el estándar, por qué es que sirven los documentos, las matrices en las cuales tú defines tus niveles de desarrollo, niveles de información que vayan a contener tus modelos BIM. Si vas de adelante para atrás, pues esa información la vas a ver mucha teoría. Yo quiero implementar ya. Todo el mundo quiere ver resultados, no quiere ver teoría. Entonces, para un tema de implementación, lo que yo aconsejaría es involucrarse de atrás hacia adelante, ¿no? O sea, ya usar los modelos directamente. Y el tema de los estándares, el tema de las nomenclaturas, pues tocarlo ya al final.